Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Trinelli, soy docente de la Cátedra de Artino y en el día de hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del texto de Oslak que tienen en la bibliografía. El texto se llama Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina y ya desde el título el autor nos invita a pensar en un texto no estrictamente histórico. Y creo que ese es uno de los aportes más importantes que podemos recuperar de este texto. No siendo un texto estrictamente histórico, en el sentido de ubicar cronológicamente datos de la historia o hechos de la historia y a partir de ahí hacer un análisis, el autor lo que nos invita es a hacer una reflexión crítica sobre el proceso de formación del Estado, dándonos desde un comienzo una idea bastante reveladora respecto de cómo se fue formando el Estado argentino, que es pensar la formación del Estado como un aspecto constitutivo de la construcción social, de una construcción social. Dentro de ese proceso de construcción social, la formación del Estado Nacional supone a la vez, dice Oslak, la conformación de una instancia política que articula la dominación de la sociedad y la materialización de esa instancia a través de un conjunto interdependiente de instituciones que permiten y legitiman su ejercicio. Aquí vamos a ver durante todo el texto de Oslak recuperar muchos de los conceptos que vimos en Weber y anticipar otros que vamos a ver a lo largo de la materia. La existencia entonces del Estado para Oslak se verificaría a partir de unos atributos de estatidad que él va a desarrollar a lo largo del texto y que nos va a permitir centrar la formación del Estado o recorrer la formación del Estado a partir de verificar precisamente esos atributos de estatidad a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y cómo Oslak va construyendo ese análisis, esos argumentos respecto de la formación del Estado, verificando cómo esos atributos de estatidad se dan, se juxtaponen y se distribuyen a lo largo de las décadas. ¿Cuáles son esos atributos de estatidad? Anteriormente yo les decía, un concepto importante a rescatar en Oslak es esto de entender al Estado como relación social y aparato institucional, justamente por esta caracterización que el autor nos hace en las primeras páginas del texto. Pero esos atributos de estatidad que él va a sistematizar para intentar verificar la presencia del Estado, cómo ese Estado se va verificando en su proceso constitutivo de formación, yo les decía son 4. Por un lado, el primer atributo de estatidad que él reconoce es la capacidad que tiene todo Estado de externalizar su poder. Esto es, de ser identificado como unidad soberana por parte de otros Estados, dentro de un conjunto, dentro de un sistema interestatal. Por otro lado, la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, cuando el Estado va imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantiza su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Esa es la capacidad de institucionalizar una autoridad. Por otro lado, el otro atributo que él reconoce es la capacidad de diferenciar su control o de diversificar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente interdependiente de instituciones ocupado por funcionarios con capacidad, profesionales, para extraer recursos de la sociedad. Y por otro lado, la idea de generar valores compartidos, la capacidad de poder crear sentido de pertenencia. ¿Cómo se crea sentido de pertenencia? Bueno, a través de justamente símbolos, hitos históricos, el reconocimiento de un pasado común, de una trayectoria común,
es lo que va generando por parte del Estado la capacidad de generar un sentimiento colectivo. La idea entonces es ver cómo a lo largo del texto estos atributos, como yo les decía, se van consagrando en el proceso de formación argentino o se van verificando en ese proceso de formación que Oslak va a centrar a partir de la batalla de Pavón en el año 1862. ¿Y por qué va a centrar su análisis a partir de la batalla de Pavón en ese año? Bueno, porque a su entender ese hito histórico representa la puerta de entrada, si se quiere, al proceso de formación argentino, habida cuenta de que las guerras de la independencia no habían generado automáticamente un Estado nacional, ¿no? A veces quizás la simplificación nos lleva a pensar que, bueno, después de la guerra de la independencia, al otro día tuvimos un Estado nacional y eso no fue así, más bien Oslak nos va a invitar a pensar en esa situación como un proceso complejo que demanda mucho tiempo y donde los triunfadores de la guerra de la independencia, o de las batallas de la independencia, se encontraron con una estructura colonial bastante precaria, pero que dominó buena parte de los años desde la conclusión de esas guerras de la independencia hasta la batalla de Pavón. De hecho, va a decir Oslak, esas estructuras burocráticas coloniales fueron las que posibilitaron una alianza interprovincial bastante frágil, pero que también evitaron la tendencia de fuerzas, dice Oslak, centrífugas que hubiesen podido crear estados soberanos en el marco del ámbito provincial. Entonces, a la pregunta de, bueno, ¿por qué si las estructuras heredadas del virreinato eran débiles? ¿Por qué si había una oposición muy fuerte hacia Buenos Aires? La conclusión lógica hubiese sido tener estructuras provinciales consolidadas de forma tal de, bueno, hoy verificar estados soberanos. Y bueno, de alguna manera lo que va a plantear Oslak es la paradoja de que a pesar de contar con estructuras provinciales consolidadas pero precarias, la idea de, por parte de las élites provinciales, abandonar esa situación de precariedad, de miseria en la que se encontraban y pensarse en una unidad superadora, en una unidad soberana superadora, hacía con esa proyección intentar alimentar una expectativa de una alianza, por lo menos mejor o con mejores pergaminos y mejores proyecciones que la que invitaba a pensar la realidad de cada provincia. Sobre todo cuando se va sofisticando también el comercio y cuando se va haciendo más importante la actividad comercial. De hecho, pensemos en poblaciones a la salida de la independencia, poblaciones que estaban muy dispersas geográficamente, con un nivel de infraestructura bastante precario, como ustedes imaginarán, con comunicaciones que no existían o que eran muy rudimentarias y una extensión territorial también muy importante, que hacía que justamente todas las zonas que estuviesen alejadas de las grandes urbes y sobre todo de Buenos Aires, bueno, tuviesen bastantes problemas para poder subsistir por sí solas. Ahí ustedes en la guía de lectura tienen la posibilidad de, nosotros les pedimos que lean el primer párrafo del apartado Orden y Progreso, así que lo vamos a leer y traten de explicarlo. En la página 5 del texto dice, aunque las observaciones precedentes no agotan siquiera la mención de las múltiples vinculaciones entre el surgimiento del Estado y la cuestión nacional, destacan no obstante un aspecto que se me ocurre central para nuestro análisis. Solo a partir de la aparición de condiciones materiales para la estructuración de una economía de mercado se consolidan las perspectivas de organización nacional y solo en presencia de un potencial mercado nacional y consecuentes
posibilidades de desarrollo de relaciones de producción capitalistas, se allana el camino para la formación de un Estado nacional. Hay una relación de, si se quiere, de mutua reciprocidad en la idea del orden y el progreso, dice Oslak. Pensemos que, de vuelta, luego de las guerras de la independencia, las élites dominantes, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, e incluso de las experiencias más propiamente europeas, donde los estados se alimentaban con el afán de conquista, entonces buscaban conquistar un estado soberano, buscaba conquistar a otro estado soberano. En las experiencias más propias latinoamericanas y sobre todo las del virreinato, lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, las élites dominantes se preocupaban por evitar la disgregación. O sea, la idea que sedimentaba los esfuerzos de esas élites dominantes era evitar la dispersión territorial, que las provincias, bueno, avanzaran en la conformación de sus autonomías. Entonces, muchas de las acciones invitaban a eso, a evitar la disgregación. Y a medida que se va haciendo simbiótica esta idea del orden asociada al progreso, lo que nos invita a pensar Oslak en este punto es cómo desde la proyección de intentar pensar relaciones de producción capitalistas más amplias, con una inserción relativamente pronta al mercado mundial, la idea del orden era indispensable. ¿Por qué era indispensable? Porque había que, lo que hoy denominamos, garantizar seguridad jurídica. No se podía pensar en una inserción en el comercio internacional o en avanzar en niveles de sofisticación en el comercio si a todas las condiciones precarias de infraestructura, de bajas comunicaciones, de inexistencias de rutas, de puertos fluviales que no existían, etcétera, le añadíamos las luchas facciosas y la no garantía de la propiedad privada y mucho menos a la vida, ¿no? En momentos donde, bueno, aquí se dirimían las controversias a punta de pistola. Entonces, la distancia entre el progreso indefinido que los intelectuales anticipaban como meta de la evolución social y la realidad que veían de caos, de atraso y miseria, era, dice Oslak, la misma distancia que existía entre la constitución formal de la nación y la realidad efectiva que ellos veían en todos los estados provinciales. ¿Qué implicaba salvar esa brecha? Bueno, para salvar esa brecha era necesario regularizar el funcionamiento de la sociedad de acuerdo a los parámetros dictados por las exigencias del sistema productivo que se iba sofisticando cada vez más. La idea que tenían era la de imponer un orden nuevo, pero no un orden nuevo. La idea que tenía la élite dominante no era de imponer un orden nuevo en términos de ciudadanía política, sino de la construcción de un nuevo orden social. Lo que motorizaba, si se quiere, transversalmente a las acciones de las élites dominantes era la de imponer un nuevo orden social asociado al progreso, y el progreso entendido como, insisto, esta posibilidad de insertar al Estado joven y naciente en un marco de relaciones de producción capitalistas mucho más globales, mucho más amplias. Por lo tanto, el orden, de alguna manera, llevaba consigo una nueva definición de ciudadanía para definir quiénes tendrían lugar en el marco de esas nuevas relaciones sociales vigentes. En todo caso, era consagrar una ciudadanía que estuviera a la altura de ese desafío.